¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Hola amigos, ¿cómo nos encontramos? Dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para que podamos entender lo que Dios quiere decirnos a través de enseñanzas muy claras, como historias que aparecen en la palabra de Dios, como también en la profecía, ¿verdad? Que Dios anhela que la comprendamos en esta hora del fin. Los hijos de Dios siempre tuvieron luchas, conflictos realmente grandes, pero los que fueron fieles, y los que no fueron fieles se van a perder. Esa es la desgracia. No porque Dios no sea claro. Dios habla con toda nitidez. Allí en Romanos 15, el versículo 4 leemos: porque las cosas que se escribieron antes, o sea, antes de nosotros, ¿verdad?, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, notemos esto, y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. O sea, como ellos vencieron antes, nosotros tenemos que vencer hoy también. O como Dios puso aún casos muy fuertes, el caso de Judas, por ejemplo, que encontramos en la palabra de Dios. Judas tuvo todas las oportunidades al lado de Cristo y se perdió desgraciadamente porque no quiso hacer las cosas de la salvación. No andaba en armonía con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y el título de hoy es un título muy grande: Destino eterno en una llanura. Es un título que nos enseña algo y que Dios dejó esta enseñanza para que nosotros entendamos y comprendamos lo que significa realmente una decisión por Jesús, lo que significa andar en las huellas del pueblo de Dios, caminar cerca de Él para que podamos ser salvos y heredar la vida eterna. ¿Por qué? Es vida o muerte. No hay un camino intermedio. Es la vida eterna o la muerte eterna. Que Dios nos bendiga, para que al desarrollar este tema podamos comprenderlo fielmente. La Biblia es una bendición de nuestro Padre Celestial. Él nos dejó las Sagradas Escrituras para que de veras podamos seguir paso a paso la carrera cristiana en los pocos años de vida que tenemos. Podamos prepararnos a semejanza de Cristo a través del Espíritu Santo, para que un día podamos encontrarnos con Él en la eternidad y podamos ser felices por la eternidad. Dios nos creó para que seamos felices eternamente. Esa es la razón por la cual Dios nos creó. Pero nosotros podemos cambiar la decisión de Dios, como Adán y Eva, ¿verdad? Pero Cristo vino al mundo para redimirnos. Por eso en el Apocalipsis encontramos varias láminas, yo diría, porque son láminas. Dios muestra cosas que son impresionantes, que inclusive les enseñó al pueblo de Israel para que nosotros podamos entenderlas hoy. Y dice así, Alicia, el título: por eso nos creó y dio su vida por nosotros. Nos creó, fracasamos como raza humana, ¿verdad? Pero Él dio su vida para rescatarnos de la esclavitud del pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Por eso allí el apóstol Pablo también en 1 Timoteo dice lo siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este texto es impresionante, porque dice que el Señor quiere que algunos sean salvos. No, todos. Que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad, está diciéndonos el Señor. Pero claro, el problema, ¿no es cierto?, está que a veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios porque definimos nuestro destino eterno. Por eso allí, porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuántos seres humanos creen en otros mediadores? No hace falta que yo mencione mucho acerca de ello. Pero es claro, buscan personas que no tienen nada que ver, solamente aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que dio su vida por nosotros, en rescate de la vida que nosotros perdimos porque perdimos la vida eterna,
pero Cristo en la tumba la ganó por nosotros, ¿verdad? Allí vemos a Jesús cargando una cruz que realmente fue más pesado de lo que nosotros podemos entender, más allá de lo que tenemos en nuestra existencia. Y es notable, ahí hay un cántico que Piriano canta y quisiera que nosotros escuchemos. Alcancé la salvación, es una pregunta en realidad, pero son palabras maravillosas que tienen que ver con nuestro destino eterno, porque Jesús es la luz que vino a esta existencia. Cuán admirables, amigos míos, que a través de Cristo, un ser eterno que vino a este mundo para rescatarnos de las transgresiones, nosotros podamos alcanzar la salvación. ¿No es así? Pronto Cristo vendrá en gloria y majestad en las nubes de los cielos, escoltado por millones y millones de santos ángeles. Él vendrá para rescatarnos de la muerte, no importa en qué periodo de la historia el ser humano haya muerto, el Señor
en un abrir y cerrar de ojos habrá de sacar a los redimidos para heredar la vida eterna. Deberíamos siempre agradecer por esa salvación, pero esa salvación se alcanza cuando realmente ponemos nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios. Dios o Cristo murió para que nosotros tengamos el libre albedrío y podamos volver a entender las cosas eternas, las cosas celestiales. Moisés un día, antes o ya llegando al final de su ministerio, cerca de los 120 años de edad, que él alcanzó realmente porque Dios se los dio de esa forma, guiando a Israel, que tuvo que guiar los 40 años en el desierto por causa de sus rebeliones. Él les habla de esta forma y dice así, allí en Deuteronomio 30. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Moisés pensaba en los fracasos de Israel, Moisés pensaba en las generaciones de Israel que se habían rebelado, y mirando a la distancia contempla aún la rebelión que tendría el pueblo de Dios. Sin embargo, los insta: he puesto delante de vosotros dos caminos, el camino de la vida eterna y el camino de la muerte. Ustedes tienen que decidir para que vivamos para siempre y para que podamos ser salvos. Nosotros nos habla la Escritura de esta manera, tan claramente. No podemos entender o tener esperanza, como recién leíamos en las Escrituras o en la Palabra de Dios. Que Dios nos bendiga mucho, amigos míos. Que Dios esté con nosotros para que podamos entender. Ahora vamos a una historia muy conocida allí en Ruth, capítulo 1, y el título dice lo siguiente: separándose del pueblo de Dios. Es que separándose del pueblo de Dios no podemos alcanzar realmente una bendición. Pero el versículo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Bueno, allí encontramos un momento realmente impresionante, porque Dios había dado abundancia de alimentos allí en el lugar en Belén de Judá, como dice la palabra de Dios. Pero un día realmente Elimelec y también Noemí vacilaron, porque comenzó a faltar lo necesario para poder vivir. El autor del pecado hace muchas cosas también para que nosotros seamos probados. Dios tiene que permitirlas para que realmente entendamos si andamos en los caminos de Dios o no andamos en los caminos de la salvación. Y el versículo 2 agrega: el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Qué cambio enorme, irse a un lugar en medio de los moabitas, ¿verdad? Allí, porque en realidad ellos eran paganos, no tenían nada que ver con las cosas de Dios. Pero ellos desconfiaron de la protección divina y que el Señor podría darles el pan necesario a pesar de las pruebas que estaban pasando en ese momento. Y ahora encontramos esa familia alejándose y yendo al campo de Moab, donde había paganismo, donde había cosas o prácticas totalmente apartadas del escrito está que el Señor nos dejó. Que no nos pase nunca a nosotros lo mismo, el pensar un instante en esto. Y dice la Escritura, ahora sí, de esta manera: consecuencias de separarse del pueblo de Dios. O cuando nos separamos del camino que Dios ha trazado, el pueblo de Dios que Dios trazó y que llegará finalmente al triunfo final por el poder de Dios simplemente. No porque tenemos virtud alguna nosotros, gracias a la salvación que Cristo nos dio. Pero ahora, bien, es notable, allí Elimelec comienza la tragedia, y leamos. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Es indudable que tal vez Elimelec murió aún por sacrificios que se realizaban, de sacrificios humanos, y los moabitas los tomaban y los sacrificaban a sus ídolos.
No dice eso las Escrituras, pero la historia habla acerca de las costumbres que tenían aquellos pueblos paganos. De manera que la vida se tornó dramática estando alejados del pueblo de Dios. Porque alejados del pueblo de Dios no puede haber felicidad, no puede haber dicha. Solamente alcanzaremos felicidad cerca de Dios. Y el texto que sigue aún continúa hablando más de la catástrofe allí. Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Qué pensar cuando habían salido de la tierra le faltaba el pan? O sea, ellos vieron que faltaba el alimento y que pensaron que Dios le iba a bendecir mejor allá, en medio del paganismo. Pero ahora Noemí pierde todo. Se habían casado los hijos con 2 mujeres que se habían... Bueno, ahora viene el caso justamente. Yo digo se habían convertido, no. Porque no siempre el ser humano es fácil de que se convierta. ¿Qué quiere decir convertirnos? Entregar nuestra vida a Jesús, entregar nuestra vida para que el Espíritu de Dios la transforme y andemos en los caminos de la vida eterna y de la salvación. Ahora Malón y Quelión perdieron la vida de la misma manera que Elimelec. Y entonces ahora, ¿qué pensamientos? De regreso al pueblo de Dios, de regreso al campo de Dios. Y continúa diciéndonos así la palabra de Dios. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Bueno, ustedes ven que Dios no abandona a sus hijos. Podemos tener pruebas en esta vida, podemos tener vicisitudes grandes, pero el Señor es poderoso. Y Dios no se olvidó de su pueblo. Y cuando Noemí ve ese caos en el cual se encontraban, escucha acerca de las noticias que llegaban que en Israel no faltaba de ninguna manera el pan, como dice la palabra de Dios. Ahora el regreso, decide retornar. Y allí hay algunas cosas que tenemos que aprender, porque fueron escritas para nuestra admonición. El regreso al pueblo de Dios. Bueno, no fue tan sencillo. Vamos a leer en la palabra de Dios. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ahí van 3 mujeres. Noemí totalmente convencida. Había pedido perdón a Dios por la desgracia que ella misma había abandonado las filas del pueblo de Dios. De manera que ahora oraban y las 3 iban caminando. Y mientras caminaban, yo imagino el diálogo. Pero el Señor dejó escrita algunas de esas cosas para que nosotros entendamos cómo mientras se acercaban al pueblo de Dios, también realmente la mente trabajaba, porque Satanás trabaja constantemente para que nos perdamos y para que no heredemos la vida eterna. Pensemos esto en serio, amigo mío, en gran manera, porque es así. Cuán grande es a veces entender estas cosas más allá de lo que nosotros podemos comprender. Ahora, momentos de decisión. Llegan momentos realmente decisivos. Si yo quisiera decirles que no es fácil entender muchas veces estas cosas, porque el texto bíblico, Alicia, dice lo siguiente. Le dijeron ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Bueno, aquí encontramos un momento, ¿verdad? Le dijeron ciertamente, nosotras iremos con tu pueblo. Las 2 estaban aparentemente decididas, totalmente decididas a andar en los caminos de Dios y hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, Noemí, que tenía más experiencia, había realmente entendido la lucha que tiene el ser humano. Ella misma había pasado por eso. Quería estar segura de que sus nueras realmente comprendiesen lo que es la salvación y lo que es la vida eterna. Por eso encontramos lo siguiente allí. Mientras ellas caminaban hacia la llanura, ahí llega un momento que es decisivo. Y leamos el versículo 11. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Por qué razón ustedes quieren ir conmigo? ¿Es porque realmente anhelan volver al campo de Dios, donde Dios está? Hijas mías, pensad en serio. Es un pueblo de otras costumbres, es un pueblo diferente, pero ustedes tienen que entender, ¿están realmente resueltas? ¿Qué es o qué las lleva a tomar esa decisión?
Y el versículo 13 agrega, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Orfa y Noemí, entiendan, yo dejé los caminos de Dios, les dice en primer lugar, y no me fue bien, ustedes saben, ha salido contra mí, pero ahora vuelvo al pueblo de Dios. ¿Estáis realmente convertidas? ¿Habéis entendido lo que es seguir a Jesús? Lo que es seguir al pueblo de Dios y andar en sus mandamientos, en sus caminos y en sus promesas hasta que seamos salvos y vivamos para siempre. ¿Qué pregunta, verdad? Separación definitiva. Aquí llega un momento muy impresionante de esta historia, porque realmente dice lo siguiente. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Ambas lloraron, pero las lágrimas no indican conversión. La tristeza, por supuesto que estaban totalmente emocionadas. Se golpeaba en ellas la seguridad de un Dios eterno o volver atrás al paganismo. De manera que era serio. Y allí hubo una decisión definitiva, por supuesto. Leamos. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Bueno, Orfa besa a su suegra y comienza el camino de retorno a Moab. Hay una separación. No hay término medio en las cosas de la salvación. Ruth comenzó a pensar, Orfa comenzó a pensar y a decir después de todo, yo no podré, es verdad lo que dice Noemí, no tendré nuevamente a mi esposo, no podré casarme con un hijo de ella, de ninguna manera yo tengo más futuro en el camino de Moab. Y se volvió a Moab y se iban alejando la una de la otra, porque Ruth dijo algo muy grande. Y leemos así, la prueba de conversión realmente. ¿Qué dice allí el texto bíblico? Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Qué manera de predicar, me dirán ustedes hoy, ¿verdad? Qué manera, pero es que es la única manera. Y Noemí las amaba mucho. Ahí mientras se iba Orfa retornando al campo de Moab, sin duda que su cuñada la miraba, ¿no es cierto? Mira, se alejaba y se alejaba más y más. Dice allí, Noemí le dijo directamente, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, está clarito, a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero saben, también encontramos la respuesta de una persona convertida. De una persona que se entregó a Cristo plenamente en la existencia. Una decisión de amor por Jesús y por el pueblo de Dios. Eso es lo que embargaba o estaba en el corazón de Ruth entronizado. Y dice el pasaje bíblico, dice lo siguiente. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. ¿Sabes una cosa, Noemí? Yo quiero decirte que yo realmente conocí al Señor. Entendí lo que significa caminar cerca de Cristo, andar en sus huellas, en sus caminos. Yo amo, así como tú amas al Señor, yo también lo amo. Te amo a ti, por supuesto, porque un cristiano que se entrega en las manos de Dios ama a su prójimo, pero más la amaba profundamente a Noemí. Pero Noemí entiende, no es por solo el amor hacia ti que yo vuelvo hacia Israel. Yo estoy dispuesta a entrar al pueblo de Dios, seguir de cerca a mi Dios, a mi poderoso Salvador y heredar la vida eterna. Yo quiero ser salva como tú también vas a ser salva en el día postrero. Amigos míos, esto hace estremecer nuestros corazones. Mientras pensamos en lo que significa el convertirnos. Por eso el que se convierte no anda pensando que este mandamiento me conviene, el otro no, guardo este o guardo el otro. ¿Seguimos todo el camino de Dios o no lo seguimos, verdad? Al llegar a Israel, y había una costumbre en aquellos días que se dejaba una porción del terreno en las esquinas generalmente para los más pobres, los más necesitados. Entonces, ahora Ruth va a recoger, va a buscar alimento al campo de Booz. Y leamos el texto que nos agrega lo siguiente.
Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Qué impresionante, ¿no es así? Dice claramente allí la palabra de Dios. Habla con nitidez. Vos le dices: Ruth, yo sé la historia. Yo conozco tu historia. Y mientras le daba el trigo o la cebada de aquellos días, ¿saben? Le dice: he conocido como tú fuiste fiel, que andabas en los caminos de Dios y aún protegiste a Noemí, la cuidaste. Y vos eras pariente de Noemí. De manera que allí encontramos la realidad de lo que significa volver en los caminos de Dios y lo que Dios hace por nosotros también. Leamos ahora, o continuemos leyendo el versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Sabes, Ruth? Que la recompensa te la dé Jehová de los ejércitos, que te la dé el Todopoderoso, que te vaya bien realmente en esta vida, y te va a ir bien si realmente confías de esta manera y vas en pos de aquel Mesías prometido, porque en aquellos días faltaba tiempo para que Cristo viniese todavía. Pero Ruth estaba convertida. Ella había aceptado el plan de la salvación, había aceptado lo que significaba pertenecer al pueblo de Dios, de manera que ahora escucha con atención a Booz, que luego él llegaría a casarse con ella y fue el esposo, como dice la palabra de Dios, la bendición de los fieles. Y aquí encontramos lo que recién yo les mencionaba. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Booz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. ¿Notaron? De manera que el Señor le otorga ahora bendiciones. Yo no voy a relatar todo lo que esto significaba porque es larga la historia. Solamente fueron puestas para nuestra admonición. En el campo de Dios, en el pueblo de Dios, hay bendiciones. Nunca el Señor habrá de abandonar a sus hijos. Él estará a nuestro lado y nos habrá de acompañar mientras andamos en los caminos de la salvación. Hasta el día cuando vuelva y termine con el pecado, inclusive cuando queme el pecado para siempre y nosotros podamos vivir para siempre por una eternidad. Ahora bien, el versículo que sigue dice así: Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Saben? Es notable porque el hijo que había tenido ahora lo toma Noemí fuertemente. En realidad Noemí siente la alegría de su juventud, de los días que había estado antes. Sin duda que las lágrimas caen en sus mejillas pensando en la historia dramática que ella había realmente experimentado al alejarse del pueblo de Dios. Pero ahora estaba en los caminos de Dios. Y también su nuera estaba en los caminos de la salvación. De manera que toma ahora a ese nieto, lo abraza y mientras tiene a esos hijitos allí, como dice la palabra de Dios, en sus manos, ¿qué dice? ¡Qué bendición! Y le llamaron Obed. Y Obed fue padre de David. Y nosotros pensamos así, pero vamos a leer allí el siguiente pasaje, que yo puse solamente una partecita para que pensemos enseguida, en San Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Entonces, ¿de quién descendió el Mesías? De Ruth, la moabita. ¿Cuántas veces no entendemos eso? Y inclusive del pueblo de Dios no entendían. Por esa razón, cuando vino Jesús, no lo recibieron, como dice la palabra de Dios. Pero en realidad Jesucristo vino de David, y David provino de, como dice la palabra de Dios, de la descendencia de Obed y de la descendencia de Booz. Tan grande es la palabra de Dios. Las bendiciones del Omnipotente, del Todopoderoso. Entrega de Jesús para que vivamos nosotros para siempre. ¿Cuál fue esa entrega? Y vemos allí ese cuadro que nos impresiona. ¿Cómo puede ser que un ser eterno se entregó de esta manera? Y Cristo fue nuestro creador, el creador de nuestro mundo, el creador de las galaxias, el creador de todo lo que existe.
Sin embargo, extendió voluntariamente sus manos un día en la cruz del Calvario, que fue ahora puesta en el hoyo, provocando terribles dolores. Pero el mayor dolor que Cristo sentía era el dolor de la raza humana que habría de perderse, o sea, de aquellos que van a elegir el camino de Orfa en lugar de elegir el camino de Ruth. Pensemos un instante en qué camino andamos ahora. ¿Estamos en los caminos de Dios? ¿Andamos en el camino de la vida eterna? Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, tal cual decía la profecía. El profeta Oseas dice lo siguiente: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida eterna después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Es notable que el pasaje bíblico, era la profecía lo decía, inclusive que iba a resucitar al tercer día del cómputo hebreo. Y saben, Cristo venció la muerte, pagó la muerte eterna que con nosotros como transgresores teníamos que ofrecer, o mejor dicho, nos iba a alcanzar la destrucción eterna, pero Cristo ahora murió para que nosotros tengamos la vida eterna. Él es nuestro mayor hermano, nuestro hermano mayor que está en los cielos, intercediendo para que podamos ser salvos y para que podamos heredar la vida eterna y reinar con Él por los siglos de los siglos. Llegó el momento cuando Cristo, después de 40 días que estuvo con ellos después de la resurrección, ahora se despidió de ellos. ¿Qué dice allí el título ese que encontramos? Jesús se despide de sus discípulos hasta su regreso. Qué despedida, ¿verdad? No se despidió como Orfa de su nuera, sino que en forma y de su suegra, por supuesto. Acá dice que Jesús ahora se despide de los discípulos. Pero los discípulos miran y los ángeles aún los animan para que trabajen por el Señor, porque realmente allí estaba la esperanza. Él se iba para interceder en el santuario celestial, volvería de allí para rescatarnos del pecado y sacarnos de la tumba si allí estuviésemos. Él es nuestro poderoso Salvador, nuestro único Salvador, y pronto regresará a este mundo para darnos eterna paz. Parte del santuario terrenal, vemos solamente una pequeña maqueta que Dios les había ordenado construir. No está allí entera, pero para que veamos. Vemos el lugar santísimo y el lugar santo. Y allí entraba al lugar santo todos los días el sumo sacerdote para realizar el sacrificio que se hacía afuera, en el lavacro, en el lugar donde se sacrificaba, realmente los corderitos que simbolizaban a Jesús que moriría como un cordero por nuestras transgresiones. Y saben, allí después entraba al lugar santo todos los días, pero un día al año. En el Yom Kippur entraba al lugar santísimo de la presencia de Dios. Había ciertos mobiliarios que se realizaban en el lugar santísimo. Estaba el arca del pacto y se encontraba dentro de esa urna las tablas de la ley moral de Dios, porque sin Jesús no podemos guardar los mandamientos de Dios. Y por otro lado encontramos las lámparas, las 7 lámparas que indicaban el mensaje de las 7 iglesias que Jesús habría de dar cuando Él estuviese en el santuario celestial. Cuán grande es la palabra de Dios. Ahora, Juan ve esto, y por eso saben que el libro de Daniel con el libro de Juan, del Apocalipsis, está muy relacionado. Es uno el intérprete del otro. Tan grande es nuestro Padre Celestial, nunca nos abandonó. Es que Dios no abandona a su pueblo, como realmente no había llegado a comprender Orfa, la cual se va a perder para siempre. Dice el texto bíblico de Apocalipsis allí lo siguiente: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Los ojos de Juan se abren ante el espectáculo enorme. Observa a Cristo glorificado, lo ve en el santuario celestial, lo ve en el largo trayecto de la intercesión de Cristo, que ya vamos a ver un poquito más acerca de esto a continuación.
Pero saben, estaba dentro de aquellas lámparas, de esas 7 lámparas que brillaban, porque Él estaba conduciendo a su pueblo, a su iglesia. Nunca Cristo abandonó a sus hijos, ni nos abandonó cuando Adán y Eva pecaron. No nos abandonó a nosotros, ni nos está abandonando ahora. En un mundo convulsionado, en un mundo lleno de guerra, pestilencia y todo lo que nos podemos imaginar, donde realmente la vida existe por el poder de Dios. Porque si no, el mundo se hubiese destruido a sí mismo hace ya mucho tiempo. Pero Dios es un Dios de amor, y Dios guiará a sus hijos hasta el puerto seguro, hasta cuando lleguemos a la eternidad. Y continúa diciendo lo siguiente: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Juan observa el cuadro que no puede resistir, porque el hombre natural no puede estar en la presencia de Dios. Pero Jesús, el amante Salvador, pone sus manos sobre él. Dice: Juan, no temas. Caí como muerto, dice Juan. Reconfórtate, levántate. Yo soy el que vivo y vivo para siempre. Soy el primero y el último. Y tú sabes que yo estuve muerto y ahora tengo vida. Así también tú vas a tener vida para siempre, si eres un hijo fiel y andas en los caminos de Dios. Qué consuelo para nosotros hoy. Dios quiere que nosotros meditemos, pensemos en la grandeza de lo que es la salvación y que meditemos profundamente en las cosas de la vida eterna, porque Dios es un Dios de amor, ubicándonos ahora en el tiempo de la profecía. Y tenemos que ubicarnos para pensar en nuestra salvación mientras Jesús está intercediendo, y ya veremos que está intercediendo en el santuario celestial, pero en el lugar santísimo ahora, porque hemos llegado ya al fin de la historia. Leemos allí en la visión de Daniel lo siguiente: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Claro, en el santuario terrenal era una vez al año, y era solamente en un día. Pero en el santuario celestial sería breve la intercesión también, es lo que estaba diciendo Dios. Pero ahora está hablándole el Señor y nos da, porque dije le da no solamente a Daniel, sino a todos los hijos de Dios, para que podamos ser fieles, andar en sus caminos, caminar cerca de Él. Por eso allí encontramos en primera instancia, desde los 2300 años, los 2 puntos primeros, ¿verdad? Luego el Señor divide para que Israel entendiese sus últimos años que pasaría como nación en esta tierra como hijos de Dios, los 490 años o 70 semanas. Y luego comenzamos ahora el momento de los 1810 años que pasarían, ¿verdad?, hasta que se iniciase el momento cuando Cristo llegase al santuario celestial para interceder por nosotros, para que vivamos para siempre. Cuán amante es nuestro Salvador. ¿Qué será ver a Cristo cara a cara? Cuando lleguemos a la eternidad y estemos con Él para siempre y vivamos con Él y no repitamos la historia del antiguo Israel. ¿Por qué les digo esto? Porque desde el 457 comienza a contarse la profecía, 7º año de Artajerjes, y allí entonces comienza en el 457 y Dios va indicando cómo Dios obraría en las naciones, inclusive porque Dios hizo que el grupo fiel saliese de Babilonia y regresase allí a su lugar, al pueblo de Dios nuevamente, para reconstruir las ruinas que habían quedado, y comenzó la reconstrucción del templo donde Cristo mismo habría de venir, ¿verdad? En el 408 esas murallas estaban listas y ya el templo había llegado ya casi a su culminación, y 62 semanas más proféticas encontramos el año 27, donde Cristo fue bautizado en las aguas del Jordán. Allí estaba el pueblo de Dios. Muchos decidieron en torno al bautismo de Cristo, otros no decidieron nada, porque así fue también con Ruth y con Orfa, ¿se acuerdan? Por eso Moisés les había recalcado lo que significaba la decisión. ¿Estamos pensando nosotros en esto? ¿Qué es realmente entregarnos a Cristo? ¿Qué significa rendir nuestra vida a aquel que hizo todas las cosas, el poderoso Dios omnipotente, pero que cuando nos perdimos
vino a buscarnos del lodo, del pecado, de la desgracia y de la tristeza. Nuestro Dios es un Dios amante, un Dios tierno y compasivo. Y saben cuán grande es poder pensar ahora. Llegó el 31 donde Jesús murió. Fue sepultado, como veíamos recién. Llegó el año 34 y terminan la primera parte de esa visión, donde realmente la nación de Israel ya no sería más el pueblo de Dios. Me refiero, perdió realmente como nación el privilegio de predicar y llevar las nuevas de la salvación a un mundo entero. Y el Señor tuvo que ajustar el plan ahora diferente para que podamos heredar la salvación. Claro, los mandamientos de Dios no cambiaron, la salvación siempre es la misma, pero el Señor había de obrar con sus hijos hasta 1844, cuando comienza el juicio investigador. Y saben, amigos míos, ahí hay un texto que nos narra el momento nuestro en el cual vivimos, y dice lo siguiente: Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Qué notable, un texto que narra todo. En realidad narra la etapa final de la historia humana. Y se airaron las naciones. ¿Tenemos ira entre las naciones hoy? Qué tremendo, ¿verdad? Existimos por el poder de Dios, porque Dios simplemente detiene los vientos. Eso es todo, porque de lo contrario no. Y eso nos indica que ha llegado, porque dice el texto, y se airaron las naciones y tu ira ha llegado. O sea que ya el Señor va a terminar con este mundo. En ese momento nos toca decidir a nosotros. Y vivir cerca de Jesús, y andar en sus huellas, en sus caminos, y participar de la gloriosa resurrección. Vemos allí el templo, está indicando que está en el lugar santísimo, porque el arca del pacto, ¿dónde estaba? Estaba en el templo de Dios, es lo que está diciendo. Y Jesús vendrá para terminar aquellos que destruyen la tierra. Y todavía habla del momento de la séptima plaga, cuando realmente va a ocurrir en este mundo. Y por supuesto, los que fueron fieles habrán de ser salvos, habrán de vivir por los siglos de una eternidad. Ahora, cuán notable es tiempo. El tiempo actual es un tiempo extremadamente solemne. Amigos míos, lo que hemos visto hoy en la palabra de Dios es para nuestra admonición, para que nosotros entendamos lo que es la salvación. A nosotros nos toca vivir la última trayectoria de la existencia humana. Llegamos al fin del gran conflicto. El tiempo de la lluvia tardía ha llegado. De manera que sin la lluvia tardía no podemos terminar con la obra de Dios. Y requiere que ahora doblemos nuestras rodillas para que el Señor, mientras nuestro hermano mayor, que intercede por nosotros en el santuario celestial, en el lugar santísimo, y está determinando los que van a vivir para siempre. Qué grande es poder pensar en esto. Amigos míos, tenemos que meditar seriamente. Ha llegado también la hora de proclamar la verdad de los tres ángeles con el poder de Dios. Pero amigos míos, solamente, y dije bien, con el poder de Dios, sin la obra del Espíritu Santo nada podremos hacer. De manera que confesemos nuestros pecados, andemos en los caminos de la salvación. La persecución va otra vez a estallar en este mundo, por breve tiempo, porque no hay amistad entre la luz y las tinieblas. Ya lo conocemos, lo hemos estudiado en la palabra de Dios. Pero eso no es nuestra preocupación, porque la hora de la segunda venida ha llegado también, como vemos allí en nuestro diagrama, ¿verdad? Cristo vendrá con poder, escoltado por millones de ángeles. Muy pronto vendrá para darnos un nuevo hogar. Pero ahora vayamos hacia atrás de nuevo. Mientras Cristo intercede en el lugar santísimo, mientras los ángeles con profundo interés observan ese juicio, mientras observan mi caso, tu caso, ¿qué estamos haciendo? Hemos aprendido de todos los incidentes que Dios dejó en la palabra de Dios para que entendamos lo que significa ese momento de la decisión. ¿Estamos tomando el camino de Ruth realmente? ¿Seremos la descendencia de Cristo por una eternidad? Estamos pensando lo que esto significa, amigos míos. El Señor va a regresar, pero las plagas van a caer antes. Cuando caigan las 7 plagas postreras,
nosotros no vamos ya a tener que decidir entre el bien y el mal, porque ya habremos decidido y Jesús nos va a proteger. Tenemos realmente la seguridad que en el campo de Israel hay plena y certeza y está Jesús. En ese día de prueba tremendo que se viene sobre esta tierra cuando termine el tiempo de gracia, tú y yo tendremos que vivir sostenidos por el poder del Altísimo, por el poder de Dios. Amigos míos, que el pensamiento nuestro sea usado para entender el lenguaje celestial, el lenguaje que tiene que ver con nuestra decisión eterna, y podamos ver a Cristo viniendo en gloria y majestad, en ese día glorioso que está a las puertas, porque todas las señales se han cumplido. Saben, amigos míos, ya no vamos a retroceder más en este gran conflicto. El fin está llegando, porque el mundo no puede, ya no existe más. O sea, lo que está ocurriendo en esta tierra, la furia de las naciones, el drama de lo que es la pecaminosidad en esta tierra ha llegado a la culminación. El Señor tiene que intervenir y va a intervenir muy pronto, pero estaremos dentro del pueblo de Dios en ese día. La resurrección especial, porque los hijos de Dios, los que fueron fieles y que predicaron el último mensaje, van a tener una resurrección muy particular, antes que todas las naciones que serán salvas. Y leamos ahí en Daniel 12, 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Nuestro amante Salvador me dice hoy Rubén, el tiempo de angustia está a las puertas. El tiempo de angustia va a llegar. Y le dice a Daniel, un tiempo de angustia cual nunca fue, porque en realidad será un tiempo terrible. Pero ¿saben? Los que realmente entendieron lo que es decidir por Jesús, Él nos va a proteger. El poderoso Dios que tenemos, el que gustó la muerte para que nosotros seamos salvos, realmente habremos de vivir ahora por la eternidad, porque el Señor es un Dios amante, tierno y compasivo. En ese tiempo será libertado tu pueblo, le dice Dios, le dice Jesús a Daniel. Ahora leamos el versículo 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. De manera que hay nuevamente dos campos allí, ¿notaron? Está el campo de Moab y está aquí otro campo, el pueblo de Dios, en la ilustración que estamos usando hoy, y la que Dios pone en las Sagradas Escrituras. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice. No dice todos en ese momento. Es una resurrección especial previa a la segunda venida de Cristo, inclusive. Durante la séptima plaga, como veíamos en el diagrama hoy. Y entonces allí dice clarito, unos se levantarán para vida eterna y otros ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Pensar en aquellos que estuvieron en el primer advenimiento de Cristo y sin embargo rechazaron la salvación. Se apartaron de los caminos de Dios, anduvieron por caminos equivocados, y por supuesto se perdieron para siempre. Pero el Señor les dijo, de cierto os digo que me veréis viniendo en gloria en las nubes de los cielos. Eso se va a cumplir. Muy pronto el Señor los va a llamar a la vida para que ellos vean que realmente Él era el Mesías. Llorarán, clamarán, pero ya es demasiado tarde, pero los redimidos habrán de cantar. Y leamos lo que dice el verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Qué texto más hermoso es el que Dios inspira allí a Daniel. Y los entendidos, ¿eres tú de los entendidos? Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Está indicando el Señor, mirarán ya a la eternidad. Ya nunca más habrá muerte para ellos. Mirarán inclusive la ley moral de Dios en los cielos, porque una mano poderosa, la misma mano que escribió las tablas de la ley en el Sinaí, habrá de aparecer y con voz de trueno habrá de rodear la tierra mientras escuche hablar a nuestro Dios,
aquel que nos amó tanto que dio su vida por nuestras transgresiones. Pero ahora dice allí, y los que enseñan la justicia, ¿somos nosotros aquellos que enseñamos la justicia y la ley moral de Dios? ¿Entendemos el tiempo solemne en el cual estamos viviendo? ¿En qué campo te encuentras? ¿Estás en Moab o estás en Israel? Que significa vencedor. Amigos míos, que Dios nos sostenga, que Dios nos dé poder para que podamos vivir por los siglos sin fin dentro de poco tiempo. Y digo así, poco tiempo, porque las profecías lo dicen. La profecía de los 2300 años ya llegó a su fin. Hace más de 180 años. Y estamos viviendo en un tiempo adicional de la gracia de Dios. Breve, corto, porque todavía el Señor tiene a quienes salvar, pero necesita que nosotros salgamos a proclamar ese evangelio maravilloso, eterno, que nos llevará a la eternidad, y millones también van a resucitar con Jesús cuando Él regrese con poder y gloria. Y en ese día, así como estudiamos desde el comienzo del tema hoy, habrá solamente dos grupos: los perdidos para siempre, aquellos que siguieron a Orfa. Usemos la ilustración bíblica. ¿Qué dirá Orfa cuando se levante en el día final? Y vea su descendencia catastrófica de Moab. Vea la desgracia de Moab. Vea la tristeza de la tumba eterna, porque Moab termina en eso. Pero cuán distinto será el camino de Ruth, como vemos en la pantalla, salvados para siempre. Habremos de cantar de gozo y de alegría, mientras Cristo ahora comienza a acercarse más y más a este mundo, para venir y para que nosotros podamos vivir para siempre el poderoso Dios. Él vendrá para que podamos vivir para siempre. Sabemos que la vida eterna comienza con un milenio en la eternidad. Es el milenio bíblico. Y los hijos de Dios, los fieles, los seguidores de la verdad, como lo siguió Ruth y Noemí, cuando se arrepintieron del pecado, ¿verdad? He aquí que habremos de habitar en la ciudad de Dios. Habremos de contemplar la gloria de Dios. Habremos de contemplar aún el Edén que fue trasladado desde la tierra en el tiempo del diluvio. Antes que llegara el diluvio, el Señor lo llevó a los cielos y está en la ciudad de Dios, para que entendamos, si Adán mismo habrá de contemplar el Edén y aún las plantas que él plantó, las flores que él plantó, verá ese glorioso hogar, va a abrazar a Cristo, nuestro amado Salvador. Y cuando él mire hacia un lado, y yo lo digo con detención, un instante esto, amigo, cuando él contemple, y por supuesto en una estatura mucho menor, porque nosotros somos tan pequeñitos, ¿verdad? Por causa del pecado, nuestro físico decreció. Y Adán mirará, pero verá la raza humana entera salvada. Se postrará ante Jesús, el cual lleva muchas coronas de gloria. Jesús lo va a levantar tiernamente y le dirá a Adán: ahí está tu descendencia. Yo la redimí, morí en la cruz del Calvario para que tú seas salvo y para que también toda tu descendencia sea salva y para que puedas vivir para siempre, por una eternidad. Cuán amante es nuestro Salvador. Mis apreciados amigos, ¿no sentimos hoy en nuestro corazón un deseo ferviente de entregarnos al Todopoderoso? De vivir para siempre con Jesús el Eterno, aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese, porque así dice la palabra de Dios. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Dios conocía todo antes de crearnos, pero Dios no piensa como nosotros. No piensa de que yo voy a hacer lo que me conviene o lo que no me conviene, sino que a pesar de que sabía que Rubén iba a vivir en la hora postrera y que podía perderse o salvarse, Él murió para que yo sea salvo. Él murió para que tú seas salvo. Tú que miras al otro lado de la pantalla, y te agradezco de corazón porque estás presente allí. Amigo mío, no dejes de compartir estos links, porque son para bendición y para salvación de muchos, para que podamos vivir por los siglos de una eternidad. Amigos míos, vivamos la eternidad anticipadamente, pensando en el glorioso día que se acerca y que estaremos junto con el Rey para siempre,
habrá pasado ya el gemido, la tristeza, el dolor, nunca más volverán a ser. Porque al fin del milenio, las llamas del fuego eterno habrán de consumir a Satanás y a los millones de pecadores, porque serán una inmensa multitud comparado con los que realmente decidieron caminar en las huellas de Jesús, en las huellas del vencedor, en las huellas de Israel. Decidieron escoger o escogieron el Moab espiritual, ¿verdad? Amigos míos, llamemos a aquellos que están extraviados, que no conocen la salvación porque realmente no entendieron lo que es esta vida. Hay muchos hoy que observan con profundo interés los hechos que están aconteciendo en la tierra y dicen, ¿cómo es posible que este mundo exista todavía? No puedo entender por qué existe, porque ven las armas nucleares, ven los misiles terribles que podían destruir la raza humana en un rato. Sin embargo, Dios sostiene los vientos en la hora final del gran conflicto. Y en esta hora, el Señor nos dice, como dice el texto de Romanos capítulo 15, ¿se acuerdan que leíamos en las Escrituras al comenzar? Fueron escritas para que nosotros podamos tener esperanza. Tengamos esa esperanza. Esa esperanza que es la única que existe y la razón de la vida realmente. Por eso, allí encontramos a Jesús, el que murió en la cruz del Calvario para animarnos. Y dice, hijos míos, vayamos en pos del Maestro, andemos en sus caminos. El texto bíblico, Alicia, dice lo siguiente, de Hebreos capítulo 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué voz? La voz del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que intercede por nosotros aquí en este mundo, mientras Cristo intercede allí por breve tiempo todavía en el santuario celestial. ¿Qué haremos? ¿Vamos a escoger salir de Moab para venir al campo de Israel y vivir para siempre en la eternidad? El texto que le sigue allí de San Mateo 12 dice así. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Este es un texto tremendo y tiene que ver también con esa decisión. La decisión y nuestra imaginación que Dios nos dio. Miremos un instante. Por un lado, miremos a Orfa alejándose de Ruth y de Noemí. Las lágrimas que habían en ese día van a ser ahora en el día postrero, con aquellos que rechazaron la voz del Espíritu Santo de Dios y no aceptaron lo que es la vida eterna, todo lo que es el plan de salvación. Lo habrán perdido todo. Rogarán a las rocas que caigan sobre ellos, pero ya será demasiado tarde. La hora del juicio se está llevando a cabo, por eso escuchemos. Dios, todos los
La sangre purpurina de Jesús fue derramada para que tú y yo podamos ser salvos y podamos vivir para siempre. La muerte no tiene ningún significado. Lo que tiene significado es seguir a Jesús y andar en los caminos de aquel que dio su vida por nuestras transgresiones. Comenzábamos hoy el tema cuando cantaba Priano y decía, alcancé la salvación. Amigos míos, que podamos encontrarnos pronto en la patria celestial. Oremos por esta realidad. Padre amado, gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios que nos ama mucho. Diste tu vida por nosotros. Tengo en mis manos las Sagradas Escrituras, la cual, Señor, la diste para que nosotros podamos entender los tiempos y ser salvos y entender tu voluntad. Bendice a todos los que estamos viendo este programa y también a Matías, a Mariano que se encuentran editando, a Alicia que está conmigo acá, Señor. Haz que podamos encontrarnos pronto en el lugar donde no habrá nunca más separación, para que habitemos una eternidad, porque ese es tu deseo. Te lo suplicamos todo y agradecemos en nombre de Cristo, nuestro poderoso Salvador. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Es mi sincera oración. Amén.